Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con un breve Mangala Charan, invocación auspiciosa, algunos mantras, donde ofrecemos nuestro corazón en última instancia, no solo nuestros respetos, sino nuestro ser, aspirando a ofrecer nuestro ser al Ser Supremo en sus diferentes formas y representaciones. Om Jnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshuram Aksharan Jena Tasmai Shri Jnana Sri Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nikhilashrati ratnamaladhyate nirajita pankajanta Haji mukta kulairupashyamanam paritashvam harinam samshrayami. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sadhito Godadaye Pushpavantu Chitrak Sandutamonudo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Sastyastu Vishwasya Khalo Prasidatam Jayantu Bhutani Shivanmito Manascha Bhadram Bhajatha Dokshaye Abhishitam no Matirapi Haitaki. Buenos días a todos. Pranam. Y gracias por acompañarnos en nuestro satsang, en nuestro encuentro semanal, donde intentamos seguir desarrollando juntos nuestra relación con la verdad, seguir comprendiendo, ojalá de manera más sensible, más refinada, cómo relacionarnos con la verdad, que en última instancia la verdad es bella, auspiciosa y hermosa, como dirían, ¿no? Tanto en el cristianismo como en el Vaishnavismo, ¿no? Lo bello, lo bueno, lo verdadero, nosotros diríamos Satyam Shivam Sundaram, verdad, eh, auspiciosidad y belleza, y cómo alinear más y más nuestra existencia para vivir nuestra vida, para vivir cada uno de estos días de la forma más real, más bella, más auspiciosa posible. Así que como siempre, como parte de esta serie de encuentros, son invitados si tienen preguntas, si tienen temas que quisieran que abordemos, que desarrollemos, si tienen algo que quieran compartir, eh, invitados a hacerlo abiertamente, en confianza, y para eso pueden levantar su mano digital o enviar una pregunta por formato escrito. También desde ya, aquellos que pueden, invitados a activar la cámara para tener una interacción lo más radicalmente personal posible, dentro de lo posible. Y por mientras voy a comenzar con una pregunta bueno, aquí veo que está levantando la mano Valeria, es de Córdoba. Luego tengo una pregunta que me envió Durga el otro día, así que también vamos a abordarla. Pero bueno, comenzamos con la pregunta de Valeria. Damos un momento de prioridad a aquellos conectados en vivo. Que bueno, Durga está ahí también. Ya vamos, Durga, la próxima. La próxima pregunta. Adelante, Valeria. Gracias. Bueno, tengo una pregunta que me fue enviada por Lucila, mi hija, Ok. para eh, le surgió y me preguntó si podía plantearla. Dije que Mm, sí. Y la pregunta es cómo poder sentirse o cómo llegar a sentirse completa o plena ujú. siendo una autoexigente. No, A lo que se cortó el audio un momento. ¿Cómo sentirse plena, completa, siendo autoexigente? sí, muy autoexigente. Muy Y autoexigente. pregunté bueno, para ella a qué se refería con sentirse completa o plena, qué era para Ujú. ella. Y me mencionó a sentir paz, me mencionó la palabra paz o la sensación de paz. Mm, bueno, Bueno, gracias por la pregunta. Gracias, Lucila, por la pregunta. Ojalá que
Luego, si tienen la chance de escucharla, ahí Valeria se la va a pasar. Sí, es una pregunta en realidad muy importante, que diría que de alguna u otra manera nos afecta a la mayoría de nosotros, ¿no? La falta de paz debido a un tipo de autoexigencia o perfeccionismo que es insaciable a veces, que nunca es suficiente, ¿no? Y ahí también viene la importancia de definir o de redefinir la idea misma de perfección, que, porque también, ¿no? Lucía pregunta, bueno, ¿cómo sentirme perfecta o completa o plena? Y, y muchas veces, especialmente en círculos espirituales, existe esta noción, esta palabra, perfección. ¿Mm? Y muchas veces la idea de perfección se convierte como en una meta a alcanzar, ¿no? Una meta en la que no, a la cual no llegué aún y que tengo que alcanzar. Y tengo que alcanzar de vuelta. No, ni siquiera quiero alcanzar. Y muchas veces eso se vuelve una mayor fuente de desánimo que de inspiración. ¿Mm? Porque en un sentido sentimos que nunca llegamos. ¿Mm? Y toda nuestra vida, en gran parte, en esos casos, la vivimos o nuestra práctica como un llegar a algún lugar, en lugar de, como quien diría, y ayer estaba justamente hablando de esto con otra Vaishnavi de otra línea que vive, ella vive en la Vallabha Sampradaya, ella vive en Brindavan hace varios años, y en su escuela ella me decía, ella daba el ejemplo de un viaje, ¿no? Estamos viajando. Y ella me decía, yo a veces voy con mis hijos en un viaje y mis hijos están mirando para atrás, para adelante, y yo les digo, disfruten el viaje, ¿no? En un sentido, el viaje en sí es el destino, es la filosofía de ellos. En un sentido, no es tanto, que estoy aquí haciendo esto para llegar aquí y una vez que llegué ahí, se terminó el viaje. Más bien, es un constante viaje, porque incluso si uno hablaría en nuestra tradición, diríamos que la perfección espiritual, el amor divino, llegar a Golok Vrindavan, el mundo espiritual, el cielo, como queramos concebirlo. Incluso si elegimos hablar en esos términos, llegando ahí hay un continuo viaje que continúa, se sigue desarrollando el amor, se sigue desarrollando la relación con Krishna, seguimos creciendo y no hay fin a eso. Entonces, en un sentido, podemos concebir el viaje espiritual como un continuo viaje sin fin, como un continuo proceso de despliegue. Y en ese sentido se acaba para nosotros idealmente esa obsesión con llegar a un lugar. Y nuestra práctica ya no está tan orientada como con alcanzar una meta, sino con estar presentes en el momento único del viaje en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, de vuelta, digo todo esto obviamente en un marco más de nuestra tradición, pero se puede aplicar a cualquier persona en el sentido que vivimos en una sociedad que es muy orientada a metas, y no tengo nada en contra de eso, obviamente no estoy diciendo que uno no se establezca ninguna meta y ya, pero muchas veces se vuelve una obsesión y toda nuestra vida se vuelve acerca de alcanzar metas, y una vez que alcance la meta, ¿cuál es la meta que sigue? Después, ¿cuál es la meta que sigue? Y muchas veces entramos en este paradigma en donde si no alcanzo esta meta no soy nadie, ¿no? Si no tengo un trabajo, si no estudio, si no logro estas metas, falta algo. Y al menos nuestra enseñanza es, todo ya es completo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Mm. Eso es lo primero que pensé al escuchar la pregunta. ¿Cómo sentirme pleno y completo? Decía la pregunta. Y el Sri Upanishad, y este mantra aparece en varias otras partes de las escrituras, dice, todo ya es completo. Mm. Dios es completo, la creación material es completa, todo lo que emana del Ser Supremo es completo. Y lo que resta es poder volvernos incluso más completos, ¿no? Eso también es una idea interesante. Todo ya es completo, pero sobre esa base de completitud, todo puede seguir expandiéndose. ¿Mm? Entonces, en un sentido, uno podría decir, ya somos completos, como almas, en conexión con
con nuestra fuente. No existimos separados de nuestra fuente. Hay una conexión ahí. El tema es que no estamos conscientes de eso. El tema es que vivimos como si eso no ocurriese y desde ese lado nos sentimos incompletos, ¿no? No plenos y nos mantenemos constantemente tratando de vuelta, o alcanzar metas o adquirir posesiones. Cada diferentes personas buscan adquirir ese sentido de plenitud de diferentes formas. Por ejemplo, algunos piensan, cuanto más cosas yo tengo, más posesiones adquiero, más completo me vuelvo. Entonces hay personas que se están abocadas a desarrollo económico y con ese dinero adquirir más cosas, posesiones, un sentido del yo apegado a lo que creo que es mío, yo, mi, mío. En base a lo que es mío, yo soy. Cuanto más tengo, más soy. Obviamente, personalmente no consideramos que esa es la manera de contactar nuestra plenitud o de alcanzarla. Sabemos que de vuelta es un viaje insaciable, siempre se puede tener más, etcétera. Y otras personas buscan alcanzar esa plenitud quizás no teniendo más cosas, pero haciendo más cosas. Productividad, hacer, producir, más. Y no tiene límites, de vuelta. Y en el momento en que no puedo producir, me siento inútil. O me siento que no valgo mucho, que no valgo nada porque no estoy haciendo. ¿No? De vuelta, eso habla de que estoy más concentrado no tanto en el siendo, sino en el haciendo. ¿No? Mi sentido del ser depende de mi sentido del hacer para algunos. Para otros mi sentido del ser depende de mi sentido del tener, del poseer. Para otros mi sentido del ser depende de la opinión pública, de lo que los demás piensen de mí. Pero nuestro sentido del ser tiene que depender de lo que somos, ¿no? De lo que ya somos, de quién ya somos. Y de vuelta, ya somos, las escrituras dicen, entidades completas. Simplemente necesitamos estar situados en el momento presente y contactar aquello que somos y aprender a entender. Para mí este es un punto muy importante, que ya estamos siendo aceptados y amados por el Ser Supremo. Eso debería ser una de nuestras principales fuentes de paz, ¿no? Y de eso, de hecho, Krishna menciona eso en el Bhagavad Gita, el último verso del capítulo 5. Él dice, Suridam sarvabhutanam gyatamam shantim rechati. Aquellos que me conocen como el mejor amigo de todas las entidades vivientes alcanzan la paz, dice él. Aquellos que entienden que yo amo a todos incondicionalmente alcanzan la paz. Aquellos que ya no están necesitados de ser perfectos, de ser perfeccionistas, de ser perfectos, de alcanzar esto, aquello, de tener esto, aquello, para recién ahí sentir que son exitosos, para recién ahí sentir que son plenos, alcanzan la paz. Entonces muchas veces este impulso hacia el perfeccionismo y hacia la autoexigencia, este nunca es suficiente, va desde un lugar en donde no nos sentimos todavía aceptados, ¿no? Y probablemente porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Hay muchas capas detrás. Aquí estoy respondiendo en general, obviamente. No conozco a Lucila lo suficientemente en detalle como para uno poder abordar el caso específico. Pero en general todo esto muchas veces yace desde una falta de autoaceptación en donde, y de vuelta, nos pasa a muchos de nosotros, no, no terminamos de aceptarnos, no terminamos de querernos. Y por eso algo que para mí es muy importante y muy sanador es recordarnos una y otra vez como ya estamos siendo amados, como ya estamos siendo aceptados por la persona más importante, ¿m? El Ser Supremo. Ya estamos siendo infinitamente amados, plenamente aceptados en lo que somos, ¿no? En nuestra plenitud como almas y podríamos decir en nuestra fragilidad e imperfección como humanos, ¿no? Si queremos mencionarlos de ese lugar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el alma es plena, completa, pero en nuestro condicionamiento somos imperfectos. Como queramos verlo, Krishna está aceptando todo eso. Krishna está amando lo que somos como almas y Krishna está amando nuestras imperfecciones en la forma de sentir profunda compasión. Entonces, debemos nosotros ahora aprender a aceptarnos, ¿m? A nosotros mismos. Ahí es donde se encuentra la paz, ¿no? Y la paz, Krishna dice en el Bhagavad Gita, es la base de la felicidad, ¿no? Primero viene la paz, luego viene la felicidad. Tengo que aprender a estar en paz conmigo mismo. ¿M? El perfeccionismo o la sobreexigencia es esta idea
nunca es suficiente, nunca es suficiente. Yo creo que de vuelta, todos hemos sentido eso en algún momento, de una forma u otra. Y con esto no estoy invitando a la complacencia, ¿no? Y a decir, ah, bueno, entonces me relajo, no tengo que cambiar, no tengo que mejorar, ya Krishna me ama, soy completo, hasta ahí llegamos. No, no, no digo eso. Digo simplemente aceptar que, tratar de dar lo mejor que podemos en el día a día, dentro de nuestras capacidades, actuar de acuerdo a nuestras capacidades. Eso es muy importante. Y y aprender a sentir que eso es suficiente, ¿no? Y si hay una voz en mí que dice eso no es suficiente todavía, eso no es suficiente, bueno, hay que atender esa voz, hay que abordarla. ¿Desde qué lugar viene esa voz? ¿Desde qué lugar nunca es suficiente? ¿Qué genera esta falta de autoaceptación? Y de vuelta, hay tantas cosas por detrás y cada uno de nosotros traemos nuestras heridas o asuntos no resueltos de la infancia, de esta vida, vidas previas. Muchas veces nos sentimos, sí, insuficientes o sentimos que tenemos la culpa de algo por algo que nuestros padres hicieron, por algo que ocurrió con personas adultas y uno como niño termina adjudicándose un sobresentido de la responsabilidad y uno necesita tomar conciencia de eso y soltar eso para realmente tomar las riendas de lo que se puede tomar, las riendas, tantas cosas, tantas cosas. Y como digo, vivimos en una sociedad que en un sentido es muy sobreexigente, ¿no? La sociedad moderna es en gran parte es acerca de productividad, es en gran parte acerca de ser perfecto, redes sociales, ¿no? Sobre todo para la mujer. Lamentablemente está este énfasis, ¿no? La mujer, el valor de una mujer, ¿no? Obviamente no es algo que yo creo ni digo, pero es la narrativa que en muchas partes, el valor de una mujer se da en base a su perfección y muchas veces la perfección es en términos físicos o términos de imagen. Y todo eso genera una obsesión, donde obviamente nunca es suficiente. Y en donde concluyo, bueno, voy a ser querida o aceptada cuando sea perfecta. Y el punto es que no hay la perfección en un sentido no existe, ¿no? ¿No? Siempre se puede ser más perfecto. Entonces, si pongo esa vara como la fuente de mi felicidad o de mi paz, eso nunca va a ocurrir. Ok, voy a estar en paz cuando sea perfecto. Voy a estar en paz cuando lo que fuera. Y siempre se puede hacer algo mejor. Entonces, mi paz no tiene que depender de una perfección absoluta. Más bien la paz tiene que ver con una aceptación absoluta de la imperfección que aún me acompaña. Pongámoslo de ese lugar. La paz no tiene tanto que ver con ser perfecto, la paz tiene que ver con aceptar que no soy perfecto. Pongámoslo desde ese lugar. ¿Mm? Tiene más que ver con aceptación, ¿m? Más que con perfección, con logro, con mostrarme mejor que nadie, con competitividad. La paz no nos llega por ese lado, todo lo contrario. Entonces, la paz tiene mucho que ver con aceptación. Y aceptación comienza por casa, entonces tenemos que hablar de autoaceptación. Y obviamente entrar en un viaje de autoaceptación implica también analizar qué se interpone en el camino de mi autoaceptación, cuáles son los obstáculos que tengo que sortear, porque a veces me puede costar quererme, autoaceptarme, porque me cuesta tratarme a mí mismo como trataría a mi mejor amigo, ¿no? Tratemos de hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo uno trataría a su mejor amigo? Ok, ahora trátense a ustedes mismos de esa manera. ¿No? O como de vuelta, amor propio, en el contexto del bhakti, no como una forma de narcisismo, no como una forma de yo soy el centro del universo, soy mejor que nadie, soy tan único, nadie se compara a mí, nadie está diciendo eso. Pero amarnos desde un lugar genuino, amando sabiendo que estamos siendo amados por Krishna. ¿Mm? Aprender a aceptarnos sabiendo que la persona más importante ya nos está aceptando. Y ojalá pudiendo establecer relaciones en este mundo, en esta vida, con personas que me aceptan por quién soy, que valoran quién soy y aceptan eso, más que me insisten en que sea alguien que no soy y solamente ahí sí soy aceptado. Ahí no hay verdadera relación. Siempre me gusta hacer la diferencia entre la idea de encajar y pertenecer. En gran parte, muchas de las dinámicas sociales son acerca de encajar.
encajar en un grupo social, encajar en una situación, encajar en una relación, pero encajar implica que tengo que dejar de ser quien soy para encajar. Y nadie necesita encajar, todos necesitamos pertenecer, sentir que pertenecemos. Y para pertenecer tenemos que ser quien somos. Tengo que mostrarme tal como soy, permitirme ser tal como soy, mostrarme de esa manera y ser aceptado como tal. Y obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de mostrarse así y de aceptar a otros así, pero necesitamos desarrollar esa capacidad para mostrarnos desde ese lugar, pero mostrarnos también en un entorno seguro, con criterios donde también seamos recibidos de ese lugar más que rechazados o abusados, ¿no? Entonces, nuestra idea de satsanga o sadhusanga tiene que ver con eso, un espacio de honestidad, vulnerabilidad, transparencia, exposición, donde hay una aceptación mutua en nuestra imperfección, en nuestra limitación, en nuestra duda, en nuestra lucha, sin juicio, ¿no? Sin ponerle etiquetas al otro, sin calificar a cada persona como esto o aquello. Esa es la gran tendencia y la gran tentación del alma condicionada, ¿no? Eh, y esa, como hablábamos ayer en una charla, interesantemente cuando Sri Chaitanya habla con Raghunath Das Goswami, Raghunath Das Goswami es el maestro de nuestra tradición que personifica la meta del amor divino en sus escritos, en su forma de vida. Y él en una ocasión le pregunta a Sri Chaitanya, le pide que le dé una instrucción personal. Entonces todos estamos ahí esperando, bueno, ¿cuál habrá sido la instrucción a semejante persona que le ha dado semejante persona como Sri Chaitanya? Y son 3 versos que van en ascenso gradual. El último verso habla de servir a Radha y Krishna mentalmente en Vrindavan. El segundo verso tiene más que ver con el tercer verso del Sikshastakam, humildad, tolerancia, etc. Pero en el primer verso, Mahaprabhu Sri Chaitanya va a algo muy elemental, muy básico para ser realista y decir primero lo primero, ¿no? Lo primero que él dice es Gramya Katana Asunive, Gramya Vartana Kahive. No escuches chismes, no hables chismes. Y, y, y hablar chismes en un sentido es catalogar a las personas, ¿no? No permitirle a la otra persona ser quien es. ¿Me explico? ¿No? Forzar que encajemos más que pertenezcamos. Entonces es una forma de chisme, es una forma de no conversar desde un lugar auténtico. Entonces, para mí todo esto está ligado a la pregunta original, que es, de vuelta, cómo experimentar plenitud siendo muy autoexigente, muy perfeccionista, cómo encontrar la paz. Y al final del día la paz de vuelta es poderme aceptar y poder aceptar las cosas como son, en su imperfección, en como sea que son, más que insistir en que tendrían que ser de una manera diferente. Y con esto no digo que no hagamos un esfuerzo para cambiar lo que puede ser cambiado, pero muchas veces claramente hay situaciones que están más allá de nuestro control y que al menos durante el día de hoy sé que hay cosas en mí que puedo cambiar, pero que me va a tomar un tiempo cambiarlas, no las voy a poder cambiar en un día. Entonces, ok, trabajo sobre eso, pero en el día a día también tengo que aceptar hasta dónde puedo y aprender a estar feliz y en paz y satisfecho con eso. ¿Mm? Eh, en sánscrito tenemos esta palabra adhikar, que a veces se traduce como elegibilidad o capacidad y a veces se interpreta como desarrollar una capacidad para hacer algo y a veces lo toma de manera perfeccionista. No tengo el adhikar, tengo que incrementar mi adhikar, pero adhikar significa hasta dónde yo puedo hacer. Entonces, adhikar en gran parte tiene más que ver con reconocer mis límites que entrar en un viaje de perfeccionismo y cualificarme para algo desde un lugar obsesivo. Entonces, y las escrituras dicen, adhikara janista saguna parikirti". Trata de reconocer tu adhikar, trata de reconocer tus límites. Eso es verdadera belleza. Trata de aceptarte a ti mismo en tu limitación. Y sobre esa base cambiar lo que puedas cambiar. Esa es la famosa frase de Carl Rogers. Él diría, lo paradójico aquí es que el cambio solamente puede darse sobre una base de aceptación. En otras palabras, todo lo que yo tengo que cambiar, lo voy a poder cambiar si primero me acepto a mí mismo totalmente como soy y donde estoy ahora. Primero aceptación, sobre esa base de aceptación, cambio. Entonces, en esa base de aceptación se encuentra la paz, se encuentra la reconciliación con uno mismo, se encuentra la autocompasión, se encuentra
el descanso, por decirlo así, el refugio, el saber que ya estoy siendo amado y aceptado. Y debo darme eso mismo a mí mismo y debo darle eso a los demás también. ¿Mm? Y no digo que sea fácil, como digo siempre, nunca uso la palabra fácil, pero tampoco es imposible. Entonces es importante en el día a día tomarnos un momento y preguntarnos, ¿qué? ¿No? ¿Dónde está mi autoaceptación? ¿Cómo puedo estar en paz hoy? Incluso en paz en medio de la tormenta, porque muchas veces hay situaciones que no precisamente generan paz. ¿Cómo puedo estar en paz en medio de todo eso gradualmente? ¿Cómo puedo adquirir esa capacidad de aceptarme, ¿no? ¿Mm? Aceptarme de tal manera que siempre me invite a crecer y a cambiar, pero sobre esa base de aceptación sabiendo que ya estoy siendo aceptado. ¿Mm? Bueno, algunas ideas. Valeria, espero que sume. Gracias a Lucila por la pregunta. Y vamos a la pregunta que envió Durga el otro día, que es una pregunta de una relacionada a una amiga de ella. Dice así, frente a una situación de maltrato o agresión verbal, en la cual el agresor es familiar directo y uno se siente seriamente afectado, y en donde se generan sensaciones de impotencia y sentimientos de ira y demás. ¿Cómo podemos afrontar o sobrellevar esas relaciones en las cuales nuestra estabilidad interna se ve afectada? Bueno, gracias por la pregunta. Como digo siempre, obviamente esta es una situación muy puntual, muy específica, aunque obviamente no es una situación que no ocurra seguido. Sabemos que esto ocurre a menudo, desafortunadamente, en diferentes situaciones, sobre todo círculos familiares. Pero no deja de ser una situación específica de la cual no conozco los detalles, ¿no? Puntuales, en donde uno pueda pensar más específicamente, bueno, qué hacer, qué decir, y tampoco me atrevo a decir desde aquí qué el otro debería estar haciendo. Entonces vamos a compartir algunas reflexiones en general, pero ahí cada cual tiene que aplicar su criterio, su discernimiento más, de manera más local, ¿no? Sabiendo todos los demás detalles, ¿no? Porque la situación viene de parte de quién, un padre, un hijo, el hijo es menor, el hijo es mayor, es una situación en donde la persona por razones, no sé, eh, económicas no puede abandonar el hogar o sí puede. De vuelta, hay miles de consideraciones que harían que la respuesta sea una o la otra, y por lo tanto quiero ser lo suficientemente sensible en no lanzar algo conclusivo sin conocer muchos otros detalles que entiendo tampoco son para ser compartidos de manera pública o abierta, ¿no? Pero obviamente partamos de la base de que el maltrato, sea físico, sea verbal, sea psicológico, hay diferentes formas de abuso, ¿no? Y es importante ¿cómo decirlo? Que tomemos conciencia de que el abuso no es solamente de una manera, ¿no? Porque muchas veces limitamos la noción de abuso a, no sé, violación o paliza física. Y obviamente todo eso es abuso, pero hay otra forma de abuso que externamente no se ven tan burdas, pero pueden ser igual de dañinas, igual de traumatizantes. ¿Mm? Y obviamente, lamentablemente, gran parte a nivel estadístico, la mayor parte de estos abusos se dan en entornos familiares, ¿m? Dentro de un hogar, con las personas que vivimos más de cerca, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Esa es la paradoja muchas veces. Que obviamente todo esto al fin de cuentas habla de qué tanto uno necesita, qué tan en general poco entrenados estamos para relacionarnos y convivir el uno con el otro, ¿no? Y qué tan necesario es trabajar sobre eso, ¿no? No es tan fácil vivir en comunidad. Vivir en familia es vivir en comunidad, ¿no? Me recuerdo que también todo esto, cuando se dio lo de COVID, la situación de COVID, que súbitamente las personas a las fuerzas tenían que pasar más tiempo dentro del hogar unos con otros y aumentó de manera tremenda la violencia en el hogar, los tipos de abusos, los suicidios, porque de alguna manera todos fueron puestos a la fuerza a tener que convivir más de cerca el uno con el otro, más tiempo de lo que estaban acostumbrados. Y para la mayoría de nosotros es difícil
hacer eso, ¿no? Muchas personas no están capacitadas para relacionarse con el otro demasiado de cerca porque no estamos entrenadas ni siquiera a veces para relacionarnos con nosotros mismos. Y no digo esto condenando a nadie, simplemente como una realidad objetiva en donde necesitamos desarrollar, ¿no? Capacidades de comunicación, de diálogo, de expresar nuestros sentimientos, como de mostrarnos al otro, de tener conversaciones con empatía, con presencia. Entonces, en fin, digo todo esto como en gran parte también trasfondo de situaciones de abuso y de violencia que a veces se dan en el hogar, de manera muy usual. Y entiendo que si alguien es víctima de agresión verbal, de maltrato de una forma u otra, hay impotencia, hay ira, detrás de la ira generalmente hay mucho dolor, mucha tristeza, eh, y todo eso necesita, o sea, obviamente, como digo, no puedo dar un consejo puntual porque no sé los detalles, pero personalmente diría, lo que sea que uno haga, que sea en la dirección de que eso no continúe, ¿m? Obviamente, ¿no? De vuelta, ¿qué hacer? Quizás no puedo decirlo, ¿no? ¿Qué tanto es posible el diálogo, ¿no? ¿Qué tanto es posible sentarnos y conversar sobre estos temas? Porque como digo, lamentablemente, aunque no tanto hoy en día, más en el pasado, pero incluso hoy en día en ciertas familias es tabú hablar de ciertas cosas, o en ciertas familias es tabú señalar un defecto en los mayores, ¿no? Porque del mayor no se habla, ¿no? En ciertas familias eso no es tabú y se puede hablar y podemos tener una conversación donde si hay algo que está causando violencia o daño se puede conversar. Por eso digo, ¿no? Cada caso es único y no sé en qué situación nos encontramos. Con esto no estoy queriendo de vuelta darle a entender a la persona salga corriendo de esa casa, escape, quizás no sea la mejor solución. En algunos casos es necesario tomar una distancia literal de situaciones de abuso, si es que uno no puede tomar una posición en donde mediante el diálogo se cambie la situación, o que la persona que está incurriendo en el abuso, no sé, qué tan consciente es de ese abuso y qué tan dispuesta está esa persona a tomar medidas para modificar su problema, ¿no? Sea a nivel terapia, sea a nivel sanación de la forma que tenga que tomar. ¿Qué tanta capacidad de reconocimiento hay en el entorno de una situación de abuso? Yo diría que ese es un punto importante, porque si hay un abuso aconteciendo, pero nadie tiene la capacidad de verlo como tal, entonces se normaliza el abuso, ¿no? Ya no se ve como abuso. Si no tenemos la palabra para nombrarlo, deja de existir, por decirlo así, en la mente de esas personas. Entonces, en esos casos, obviamente, si el abuso está normalizado hasta el punto que se vuelve pan de cada día y no es visto como abuso y no hay una disposición a hablar y escuchar, uno quizás tenga que tomar una distancia de esa situación. ¿Mm? Con todo el dolor que eso implique, porque a veces implica tomar distancia de familia, distancia de círculos cercanos, queridos. De vuelta, no estoy diciendo que esa es la solución, no puedo dar una diagnosis completa sin muchos más detalles, pero a veces eso es lo que ocurre, ¿no? Al menos pensando en situaciones que a mí me han tocado vivir. Obviamente, si uno primeramente percibe ciertas situaciones disfuncionales de abuso, de mentira, de manipulación, de lo que fuere, no es que necesariamente uno tiene que salir corriendo allá o denunciar y atacar a la persona de inmediato, de vuelta, dependiendo del caso. En muchos casos lo ideal es primero tener una aproximación a esa situación y a esa persona y tratar de hablarlo y de entenderlo y de aclararlo y de trabajarlo. Si es alguien que es cercano, que queremos y que obviamente uno está interesado en preservar la relación, pero hay elementos que se están interponiendo en el camino. Entonces hay lugar para el diálogo y la conversación. De vuelta, en algunos casos quizás hay lugar para tomar una distancia en el acto. Como verán, estoy tratando de contemplar la mayor cantidad de escenarios posibles. Pero como digo, si incluso luego el diálogo y la conversación, o si la persona dice, sí, voy a cambiar, prometo que voy a cambiar y con el paso del tiempo no cambia, pero capaz que vemos que sí quiere cambiar, pero le está costando horrores y uno elige acompañarlo y ayudarlo,
Pero también todo eso tiene que ser de una manera que sea sostenible para uno, ¿no? No que en el acompañar al otro yo termino degradándome más y más. Volviendo al punto de la primera pregunta, amor propio también, ¿no? Cuando hablamos del amor incondicional, eh, hablamos de que, ok, por ejemplo, en nuestra tradición enfatizamos, bueno, amar a Krishna, amar a Dios. Pero amar a Dios tiene que darse de tal manera que estemos amando todo lo demás y a todos los demás. ¿Mm? No es que, no es que amo a Dios y me odio a mí mismo. ¿Mm? O amo a tal persona, pero lo amo de tal manera, porque lo amo, me comporto de tal forma que eso termina afectándome a mí de manera horrible y traumatizante, ¿no? Idealmente, nuestra expresión de amor tiene que ser multidireccional, ¿no? Entonces, si yo quiero a alguien, voy a deseo lo mejor para esa persona y trato de acompañarle y ayudarle. Tiene eso que ser de tal manera que también sea dignificante para mí, ¿no? No que sea dignificante para una persona y degradante para el resto, ¿no? Entonces ahí viene el desafío. Bueno, ¿cómo obrar de la manera más dignificante posible para todas las partes involucradas en una situación X, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No digo, no es fácil tomar la decisión y determinar cuál es la mejor forma de actuar. Y a veces vamos a actuar de la manera que consideramos mejor y con el paso del tiempo nos damos cuenta, bueno, podría haberlo hecho mejor, pero también fue lo mejor que pude hacer, dadas las herramientas que tenía en ese momento. Obviamente, si yo ahora tengo 44 años y miro hacia atrás, no sé, cosas que hice a los 20, a los 30, cosas que dije, eh, nunca las volvería a hacer ni a decir. Eh, no porque fueron algo malvado y que crearon un desastre, pero simplemente porque ya con cierta experiencia de vida y cosas, uno ya lo diría y lo haría de otra manera. Pero en ese momento fue lo mejor que uno pudo hacer. Entonces tampoco podemos condenarnos, ¿no? Porque también he visto eso a veces, ¿no? Personas que, uy, usted en su momento dijo esto y eso no es saludable. Sí, sí, entiendo. Eso lo podemos ver ahora, 25 años después. Pero en ese momento, cuando hablábamos y hacíamos ciertas cosas, quizás era lo mejor que podíamos hacer y entender para todos y a todos nos sumó. Y eso que nos sumó en ese momento ahora ya no nos sumaría, sería dañino. Entonces, también eso, ¿no? Pero el punto es, de vuelta, en el momento actual donde yo me encuentro, donde los demás nos encontramos, ok, ¿qué es lo más dignificante para todos? ¿Qué hacer, qué decir de la manera que sea lo mejor para todos donde nos encontramos hoy? ¿Mm? Y hay tantos elementos a considerar. Algunas ideas que espero que sumen de vuelta. Después confío ya en en el discernimiento de cada individuo en tomar eso más genérico y aplicarlo al caso particular, ¿no? De lo universal a lo particular. Gracias. Daneshvar, adelante, por favor. Tenemos tiempo para una pregunta más o comentario, lo que nos quieras compartir. Jai Maharaj, saludos a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. Bueno, como suelo hacer a veces un rodeo grande para llegar a la pregunta, voy a ir primero a la pregunta y ¿querés, después le voy a dar. querés seguir pidiendo algunos acordes de guitarra para cantar el Mahamantra en vivo ahora en el Listagosti? Ya llegaron Bueno, algunos acordes, así que en un par de semanas te vamos a pedir que hagas una demostración en vivo y en directo para todos. no estoy preparado para eso todavía. No hay problema. Eh, bueno, la pregunta es, eh, ¿cómo no caer en la falsa idea de que si uno no hace algo, algo va a estar mal, algo va a salir mal o nos va a ir mal por no hacer determinada práctica? Ujú, Esa sería la pregunta. Para entenderla un poco más, esto viene de la neurosis creada, por lo menos en mí, yo sé que en algunos más seguro, de que cuando comenzamos nuestra práctica espiritual vamos incorporando algunas formas de hacer las cosas cotidianas. ujú. Eh, y en Algunos algún ejemplos. momento, ¿Nos puedes dar algunos ejemplos como para que a algunos bueno, les ayude a ilustrar más la idea? claro, por ejemplo, los que tenemos un altar, en algún momento empezamos a hacer nuestra puya, adoración,
hacemos nuestras reverencias, nos pegamos una ducha a la mañana, nos hacemos marcas de tilak en el cuerpo, usamos un kunti, el collar, por ahí no saben lo que es. Eh, y bueno, y a veces con el transcurso de los años o el tiempo, esto se va complicando, el kunti se rompió y ya no lo tengo. Eh, Hice deporte a la tarde y me bañé a la tarde y no me bañé a la mañana, y se crea como una idea de que no estoy haciendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, también en una época en el templo nos decían que está bueno tener una mano para comer y la otra no, que generalmente se usaba la derecha, pero de repente uno en la vida a veces come con la izquierda también y teme incurrir en una ofensa al Prayadam porque lo tocó con la otra mano. Por ahí suena algo casi cómico, pero está la idea de que, yo sé que no está mal y que no es algo ofensivo, pero quiero combatir esa idea de que también puedo hacer las cosas más naturales y más con conciencia y no tanto de manera dogmática. Y también me gustaría saber qué es lo principal, lo indispensable y qué puede ser más secundario o accesorio dentro de lo que es la práctica. No sé, cantar las rondas con la yapa adentro, con el rosario dentro de su bolsa o fuera de ella. Hay cosas como que se generan ideas de que no está uno haciendo las cosas correctamente, Ujú. pero a veces digo, si es de corazón, no sé hasta qué punto está lo correcto y la forma de uno. Mm, sí, sí, ¿Entendió más o menos? O... sí, sí. Gracias. Gracias por la pregunta. De vuelta una de las preguntas clásicas, ¿no? Que en algún momento, idealmente, no solo todos nos hacemos, sino todos nos deberíamos hacer, ¿no? Eh, ¿Cuál es el lugar de las reglas, del seguimiento, de hacer las cosas de cierta manera ritualística, si se quiere? ¿Qué tanto eso es una forma, es la esencia? ¿Me está sumando? Lo que me sumó ahora ya no me está sumando. De vuelta, hay un lugar para eso. ¿Mm? En un comienzo, quizás, como tú mismo mencionabas, Neshwa, en un comienzo necesitamos forma, ¿no? Necesitamos estructura que nos digan, eso se hace así, empieza así, así, tic, 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 tic. ¿No? Como la fórmula perfecta de cómo hacerlo todo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, por decirlo así, ¿no? Y uno lo acepta o lo sigue o lo trata de seguir. Y muchas veces sobre la base de eso también se desarrolla una fe, ¿no? Un sentido de que lo estoy haciendo bien, estoy participando, estoy haciéndolo. Hay lugar para eso en cierta etapa del viaje. De vuelta, no estamos aquí condenando ese tipo de mentalidad en toda la etapa del proceso. Diría que en un comienzo, sobre todo, necesitamos un sentido de la certidumbre muy grande y muchas veces la certidumbre de que estoy en un lugar, estoy haciendo las cosas bien, estoy en lo correcto, parte de esta idea de ok, díganme qué hacer, lo hago y ya está. Listo. Estoy con Krishna, por decirlo así. Estoy yéndome al mundo espiritual o como queramos expresarlo, ¿no? Estoy del lado correcto, ¿no? No del lado equivocado, ¿no? Y ahí hay una mentalidad más blanco y negro al comienzo. ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué se hace, qué no se hace? Y en un comienzo uno necesita algo así, blanco y negro, se hace así, háganlo así. No hace falta más preguntas. Ok. Pero obviamente eso ayuda y suma, es una estructura para iniciar nuestro viaje de fe. Pero con el paso del tiempo hay necesidad de romper incluso esa estructura para dar lugar a algo más amplio, más abarcativo, más específico, más complejo, donde lo que me inspiró en un comienzo ahora ya no me inspira tanto, no porque haya un problema con eso, sino porque la manera en la que lo hacía ya no alcanza. Entonces no necesariamente significa, ok, quiere decir que ahora prenda fuego el altar, por decirlo así, o ya no hace falta pegarse una ducha, ya no hace falta hacer, sino cómo hacer todo eso de un lugar más profundo. ¿Mm? Al final del día,
en nuestra tradición, y sé que en muchos casos hay un sobreénfasis en seguimiento de reglas o en hacer las cosas desde cierto lugar que es la manera correcta de hacerlo, y uno termina participando de una, ¿cómo decirlo? De un movimiento religioso cultural en donde las cosas se hacen de cierta manera y ya, y nadie se pregunta más allá de eso. Como, y lamentablemente algunos quedan en eso toda su vida, ¿no? Porque puede ser necesario para un comienzo del viaje, de hecho lo es, pero algunos toman eso como si lo fuese todo y no va más allá de eso. Y simplemente es canta la ronda de la manera correcta, come de la manera correcta, sigue las formalidades de los ritos, de lo que fuere, de la manera legal, y ya está. No hace falta que pienses más, que profundices, no hace falta hacer un trabajo interno, cuando en realidad eso es lo que hace falta. Y eso es lo que Krishna al final del día toma, ¿no? Las escrituras dicen Bhava Grahi Janardana. Tan simple y tan complejo como eso. Krishna acepta la esencia de nuestra actitud interna. Eso es con lo que él se queda. Él no se queda con cuántas vueltas de incienso di, ¿no? En el Arctic. Porque a veces también, como digo, eso no está haciendo el Arctic y está más atento a contar la cantidad de vueltas legales correctas que a entender que ofrecerme a mí mismo a través del incienso, ¿no? Porque al final del día el incienso, la lámpara, el agua son formas, vehículos para yo convertirme en la ofrenda en última instancia, ¿no? Bhakti no es tanto ofrendar cosas, sino ofrendarme a mí mismo. Y a través de ciertos elementos, a veces facilita en mí la experiencia de me estoy dando, me estoy ofreciendo. Pero no tiene que ver tanto con diste las 4, 2, 3 y 7 vueltas correctas de la lámpara. No, no, no. Krishna no está como apuntando eso. ¿Mm? En un comienzo de vuelta. Si en el día uno le dice lo importante es que tú seas la ofrenda, quizás para uno eso es demasiado. Esa persona decir, no, no, decime cuántas vueltas de la lámpara hay que hacer y ya. ¿No? ¿Ok? ¿No? Hay lugar para eso de vuelta. Pero hay un momento en donde hay que entender todo eso mismo en un lugar más profundo. Y como digo, no significa ya no ofrezco la lámpara, pero ahora ofrezco la lámpara entendiendo que soy yo el que se está ofreciendo a través de la lámpara. Entonces ya la lámpara es una cosa completamente distinta. Y quizás ofrezco la misma cantidad de números o no, pero, pero el punto es, lo hago desde un lugar más profundo, con un entendimiento de cuál es el propósito de la regla. No todas estas reglas tienen una intención, hay una intencionalidad detrás de esa forma. La forma en sí no es la meta, no es que siga la forma de manera impecable y listo. No, eso es un facilitador para nosotros ofrecernos a nosotros mismos. Y para algunos lo que más va a funcionar para ofrecerse a sí mismo va a ser una cosa y para otros otra. Y hay lugar para contemplar variantes de eso. ¿Mm? Desde ese lado también el Bhagavatam dice, da ejemplos de grandes devotos que alcanzaron la perfección a través de diferentes prácticas del Bhakti. ¿Mm? Algunos de ellos adorando en el altar, algunos de ellos estudiando las escrituras, cantando el nombre, escuchando, ofreciéndose a sí mismo de otra manera, bailando para Krishna. Y no necesariamente ocupándose en las otras prácticas, o algunos ocupándose en todas al mismo tiempo. De vuelta, cada caso es único y con el paso del tiempo uno tiene que ir encontrando, ¿cómo decirlo?, la manera en la que Bhakti funciona mejor para uno. No quiere decir con esto que uno está alterando la práctica o creando su propia religión, pero sí naturalmente relacionándose a la práctica espiritual de acuerdo a lo que a la naturaleza de uno, a lo que mejor funciona para uno en esta etapa, en otra etapa quizás sea otra cosa. Pero el espíritu para mí central, y este es un verso que siempre viene a mi mente en estos casos, es que la esencia de todas las reglas y regulaciones es, como diría este verso, Smartavya Satatam Vishnur Pishmartavya Najatuchit. Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. Todas las reglas, dice este verso, Sarve Viddhi Nisedasyur Etayore Vakinkara, todas las recomendaciones y prohibiciones de las escrituras, haga esto, no haga esto, hágalo de esta manera, tienen como fruto, como propósito, este principio central. Siempre pensar en Dios, nunca olvidarlo. O
estar lo más conscientes posible de lo divino. Entonces mi punto es, ese es para mí el termómetro, ¿ok? Seguir las reglas o hacer las cosas de esta manera me está sumando a estar más consciente de Krishna, más presente de la existencia divina en mi día a día o no. Y si la respuesta es no, no necesariamente quiere decir que tengo que rechazar todo eso, pero sí quizás que tengo que replantearme desde qué lugar lo estoy haciendo, ¿no? No quiere decir que tengo que dejar, porque cantar las rondas no me está funcionando, así que dejo cantar mis rondas. No, ¿desde qué lugar las estoy cantando para que no me funcionen? ¿Por qué no me funcionan? ¿Y desde qué lugar funcionarían? O hacer esto no me funciona. Ok, cuidado con rechazar las cosas caprichosamente, ¿no? ¿De qué lugar podemos replantearnos, redescubrir nuestra práctica, ¿no? Y sí, eh, al mismo tiempo, son varias cosas para decirlo. Al mismo tiempo, obviamente, también Krishna tiene sus gustos y ciertas cosas que uno hace también son considerando los gustos de Krishna, en el sentido uno quiere también eh, abrirse a lo que nuestro amado, si queremos amar a Krishna, uno naturalmente, así como no sé, si uno está en pareja con alguien, uno y sabe que a esa persona que uno ama o que uno quiere le gusta tal cosa, uno le va a preparar ciertas cosas que uno sabe que a esa persona le gustan. Quizás no es mi preparación favorita, pero es la favorita de esa persona y yo también voy a comer eso porque sé que es la favorita de ella y va a sumar en la relación. Cosas así, ¿no? Entonces, de la misma manera también hay un espacio para, no sé, por ejemplo, el kanti mala, ¿no? El collar que usamos. Pues sí, bueno, es una formalidad, es una decoración, es un símbolo religioso. En cierta medida sí, todo eso, pero en un sentido más profundo uno puede decir, bueno, es la presencia de Tulsi Devi en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y Tulsi Devi es una gran devota de Krishna y siempre está a los pies del loto de Bhagavan, que es muy querida para él, y por ende, en última instancia también yo uso Kantimala porque sé que esto le da placer a Krishna. ¿No? Es una consideración también. Obviamente, no hacer eso como un reemplazo de yo esforzarme a diario para darle placer a Krishna. No es que, no, ya tengo puesto el collar que le da placer a Krishna. Así que ya, sin ni siquiera yo intentarlo, ya le estoy dando placer a Krishna en piloto automático. Así que yo no necesito esforzarme por darle placer a Krishna. No, no, ese no es el punto. Pero de vuelta, podemos volver el utilizar nuestro Kantimala como un acto intencional de dar satisfacción al objeto de nuestro amor, ¿no? Y vivirlo desde ese lugar y vestirlo desde ese lugar. Y así sucesivamente, el pegarnos una ducha en la mañana, obviamente estamos abordando algunos de los ejemplos, hay tantos. Yo creo que tiene sentido en el sentido que uno sabe que si uno se pega una ducha en la mañana, uno está más despierto, más presente, más despabilado. Ahora entiendo, hay circunstancias de vida en donde por X razón uno no se pudo pegar una ducha en la mañana y tampoco quiere decir que Krishna me está pasé a otra categoría ese día y Krishna me ha descartado y ya no estoy, mis oraciones no van a ser escuchadas ese día, no, nadie está diciendo nada de eso. Es una consideración práctica, es sentido común. O sea, si me pego una ducha, probablemente estoy más fresco, más despierto, más limpio y eso genera una mayor capacidad de estar, probablemente conectar fácil con el Ser Supremo, al menos para la mayoría. Quizás para alguien en cierto nivel se duchó o no se duchó, está tan absorto en Krishna que hasta se olvidó de ducharse. Quien está en ese nivel es otra cosa y ahí viene la sinceridad y la honestidad de cada uno, ¿no? Algunas otras reglas también a veces son más de tipo cultural, o sea, también hay distintas reglas, ¿no? Algunas son de carácter más profundo, más absoluto, algunas quizás tienen que ver con algo más cultural, ¿no? Incluso como la ropa o ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el tilag al que te referís, no lo limitaría a algo cultural, pero sí mencionaría que en el despliegue, ¿cómo decirlo? En la interacción diaria de uno, en la cultura en la que uno vive, entiendo, no sé, tú Daneshvar como, o sea, abogado, tú no vas a ir a trabajar quizás con el TILAC puesto ahí, ¿no? Sería un poco complicado para... y yo personalmente quizás no tengo tanto esa necesidad de no mostrar el TILAC, pero igual todas las mañanas me lo pongo, lo tengo aquí por las dudas, si no me creen. Pero
un poco de tilak, mayormente agua, de manera que no es tan visible, porque al final, de todas maneras, es como para mí una invitación a decir, el tilak está ahí, no se ve, pero está ahí, y a que no nos juzguemos únicamente unos a otros por tiene el tilak o no tiene el tilak, sino como algo que nos obliga a conocernos más por quiénes somos como personas, no tanto por el símbolo que marca cuál es mi afiliación religiosa, por decirlo así. Entonces siento que hay lugar para hacerlo desde ese lugar y hay lugar para seguir usando el tila visible, con la concepción correcta, etcétera. Pero bueno, al final del día esa sería para mí la conclusión, ¿no? Cómo Krishna quiere nuestro corazón. ¿Mm? Krishna Bhagavad Gita dice al final de esta vida, nuestro estado de conciencia es lo que va a determinar nuestro próximo capítulo en el viaje. Entonces, cómo me ocupo en la práctica tiene que ser desde un lugar que, que sume a eso, ¿no? ¿No? Y no caer en la certidumbre tóxica, por decirlo así, de que por yo haber marcado todas las, ¿no? Hice todo legalmente por fuera, así que nadie me puede decir nada. Y como a veces he hablado con devotos que me han dicho, no sé, si uno canta sus 16 rondas sin fallar y sigue los 4 principios regulativos sin fallar, al final de esta vida uno es enviado, uno va de vuelta a casa, de vuelta a Dios al mundo espiritual, como una fórmula axiomática. Y el punto es, pero todo eso depende de qué está pasando por dentro, ¿no? Porque, ¿qué son 16 rondas por día? ¿Cuál es la calidad de ese número? 16 rondas es un número, es cantidad, no estamos hablando de calidad. Y como digo, Krishna no está mirando la cantidad, está mirando la calidad. Si hay plena calidad en un momento, uno puede ofrecer su ser por completo en un instante. Y encontramos cantidad de declaraciones de las escrituras que dicen eso. Por un instante de sadhu sanga uno alcanza toda la perfección. Por cantar media sílaba al santo nombre, uno en principio puede alcanzar toda perfección. Para mí, la enseñanza de ese tipo de versos es lo que toda perfección puede llegar por un instante de plena presencia y plena calidad. En otras palabras, Krishna no está pidiendo un número, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no haya un número, así como uno, no sé, uno es un padre y alimenta a sus hijos eh, con un número, 3 veces por día, por decirlo así. Hay número, hay desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Hay calidad en medio de eso, ojalá, hay afecto y amor, pero tampoco es que por uno le va a decir a sus hijos, hijos, los quiero tanto y la calidad de mi afecto lo es todo. Y ellos van a decir, sí, sí, pero ¿dónde están las 3 comidas diarias? ¿No? Entonces, hay número, hay cantidad, pero idealmente eso viene como un subproducto de la calidad, del afecto que hay, ¿no? Entonces, que se haga, si seguimos una regla u otra, y de vuelta hay casos y casos, hay etapas en nuestra vida donde hay emergencia, donde necesitamos ajustar alguna de las maneras en las que hacemos ciertas cosas, o quizás ni siquiera es una emergencia, es otro capítulo en nuestro viaje espiritual en donde necesitamos reajustar, ¿no? Sean cantidad o sean calidad, cómo hacemos lo que estamos haciendo, cómo seguirlo haciendo desde un lugar que siga teniendo propósito, que sea relevante a donde me encuentro y no que sea simplemente un seguimiento de una fórmula que ni siquiera entiendo y que no siento que esté teniendo ningún efecto en mi vida, ¿no? Y ahí siempre es importante plantear todo eso, ojalá con alguien más, con alguien que nos acompañe, que nos guíe, con un director espiritual, como se podría llamar a veces, con quien podamos tener un feedback y recibir otras ideas y ver cómo, ok, en la etapa en particular donde me encuentro, cómo puedo vivir mi vida espiritual desde un lugar realista y saludable, ¿no? Y un último punto que viene a mi mente es, y siento que es algo que necesitamos trabajar todos, es que a la hora de hablar de prácticas espirituales, no tengo nada en contra de eso, pero a veces a la hora de hablar demasiado de eso, se corre el riesgo de crear una dicotomía entre práctica espiritual y todo el resto del día que no lo veo como práctica espiritual. Cuando idealmente la idea, en algún momento, quizás no en el comienzo del viaje, pero en algún momento es entender todo es práctica espiritual, todo es mi vida espiritual. O sea, no es que está mi práctica espiritual y lo otro, que es lo que fuere.
mi trabajo, mi familia, mi casa, mis situaciones humanas. Entonces, el hecho de que a veces hablamos, sobreenfatizamos, ok, un momento al día de práctica espiritual, corre, no digo esté mal, pero nos hace correr el peligro que cuando termina ese momento al día, veo y siento el resto del día como algo diferente a la práctica espiritual. Y eso no debería ser el caso. Entonces, ok, entiendo, es ideal, es importante tener nuestro momento al día de no hacer nada más que quizás sentarnos, orar, cantar, conectar con lo divino. Pero idealmente eso debería ser hecho de tal manera que cuando me levanto de ese momento, puedo sentir el resto de lo que pasa en el día como una extensión de mi vida espiritual. ¿Sí? Entonces, eso digo nomás. Quería mencionar esa línea también. Cuidarnos de no estar generando dentro de nosotros esa dualidad. De práctica implica hacer esto y hacerlo de tal manera, y eso lleva a crear un separatismo donde estamos divididos, estamos fracturados. Mi vida espiritual, mi vida material, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo de tal manera que se integre más y más. Espero que sumen algo, Daneshvar, no sé, una serie de ideas ahí que lancé, confiando que vas a capturar lo que sume de la manera correcta. Así que muchas gracias a todos por la presencia, por las preguntas. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Bol.